Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 47 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Cambiamos de tema, por fin cambiamos y nos pasamos al tema y al mundo de los convenios. Y el artículo 47 comienza hablando de la definición, es decir, qué son los convenios y qué tipos de convenios hay dentro de la administración pública. Así que sin más, un artículo importante, porque los convenios son instrumentos muy utilizados en las administraciones públicas. Así que sin más comenzamos con el 47.1 que dice así: son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Así que, en primer lugar, vemos que los convenios son acuerdos y tienen efectos jurídicos. En segundo lugar, vemos que los convenios tienen un fin común. Es decir, hay un acuerdo entre varios entes y esos entes tienen un fin común. Para eso se hace el convenio. Así que es un acuerdo entre partes que colaboran para alcanzar un objetivo común, ya sea compartiendo recursos o responsabilidades. Y esos convenios, pues como bien dice aquí, los adoptan las administraciones públicas o organismos públicos o entidades de derecho público vinculado dependiente o universidades públicas entre ellas o universidades públicas con sujetos de derecho privado. Así que vemos que siempre hay un elemento público en la relación que se establece en un convenio. Siempre hay algo público. Bien, continuamos con el segundo párrafo y establecemos una diferencia con los protocolos generales de actuación. Dice así: no tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Así que este segundo párrafo, lo que vamos a explicar aquí, no son convenios, hay que tenerlo claro. Los protocolos generales de actuación no son convenios, son acuerdos iniciales, no vinculantes, que establecen las bases para posibles actuaciones conjuntas entre las partes. Sirve como un marco general de colaboración sin comprometer a las partes a realizar acciones concretas. Así que ese protocolo general de actuación es como una declaración de intenciones, algo ideal, un acuerdo para fomentar algo, pero no hay obligaciones que se deriven de los protocolos generales de actuación. Así que ni los protocolos generales de actuación ni aquel instrumento similar que sean declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de la administración y las partes para actuar hacia un objetivo común. Todo eso no son convenios. Siempre hay un requisito para seguir no considerando los convenios y es que no supongan formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles, es decir, que no crean obligaciones. Ese es el requisito de los protocolos generales de actuación o similares, que no son vinculantes. Así que importante establecer esa diferencia entre convenios y protocolos generales de actuación. Un ejemplo de protocolo pues podría ser un protocolo entre el Ministerio de Cultura y otra organización internacional para fomentar el intercambio cultural. Puede ser un ejemplo de protocolo. Continuamos con el tercer párrafo que dice así: los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Perdón. Bien, así que otra limitación más para los convenios, y es que no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Lo de los contratos al mundo de los contratos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto implica que los convenios no pueden utilizarse para regular relaciones que deban regirse por la ley de contratos, ya que en un contrato la administración paga a un tercero para recibir bienes o servicios. Y en un convenio las partes colaboran
en igualdad para alcanzar un objetivo común. Así que, en caso de que el objeto sean prestaciones propias de los contratos, habrá que ir a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Bien, continuamos con el 47.2, que establecen los tipos. Ya hemos visto la definición de convenios, ahora los tipos. Y el 47.2 dice así: los convenios que suscriban las administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público, vinculados o dependientes, y las universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos. Y vamos a ver, pues, 4 tipos de convenios. Así que el primero es el A. Convenio interadministrativos, firmados entre 2 o más administraciones públicas o bien entre 2 o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra administración pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente para el ejercicio de competencias propias o delegadas. Así que estamos viendo los tipos, y el primer tipo que vemos es el convenio interadministrativo. Muy importante ese prefijo de inter, ya que eso implica que son 2 o más administraciones públicas o organismos o entidades dependientes de distinta administración pública. Eso es lo importante. El convenio se establece entre diferentes administraciones públicas. Y también el ejercicio, importante no olvidar, se pueden establecer estos convenios para el ejercicio de competencias, ya sean propias o delegadas. Así que, cuidado si os ponen solo una opción, porque puede ser tanto para propia o delegada. Pero lo importante es que ese prefijo de inter, porque después vamos a ver el prefijo de intra, que no es lo mismo. En este caso estamos viendo inter, entre 2 o más administraciones públicas distintas. Segundo párrafo de este tipo de convenio dice así: quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre 2 o más comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos estatutos de autonomía. Así que esos convenios entre 2 o más comunidades autónomas para gestionar y prestar sus servicios propios, pues no están sujetos a este 47.2a. Estarán sujetos ¿a qué? A sus estatutos de autonomía. Y como bien hemos visto, los convenios no tienen por qué ser entre 2 entidades, pueden ser entre más, de 3, 4, 5, 6 convenios entre muchas administraciones. Así que, si el convenio es entre administraciones distintas, convenio interadministrativo, salvo que los participantes sean comunidades autónomas para gestionar y prestar servicios propios. Bien, así que, segundo tipo, el B. Convenio intraadministrativo firmado entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración pública. Aquí ya vemos claramente la diferencia. Convenio intra, dentro de intraadministrativo, entre organismos, entre partes de una misma administración pública. La diferencia es clara. Aunque a bote pronto es el inter e intra, pues podríamos no verlo, pero ya lo hemos visto. Así que, inter, distinta administración. Intra, misma administración. C, tercer tipo. Convenios firmados entre una administración pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Pues aquí estamos viendo que una de las partes es pública y la otra es privada. Así que vamos a subrayarla, por ejemplo, de distinto color. Y vemos que hay una posibilidad de establecer convenios entre una administración pública y un sujeto privado. Por ejemplo, un convenio entre una consejería de sanidad y una fundación privada para financiar proyectos de investigación médica, por ejemplo. Y por último, D.
el cuarto tipo de convenios. Convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni de acuerdo internacional no normativo, firmado entre las administraciones públicas y los organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. Así que aquí va excluyendo este apartado ciertos tipos de convenios. En primer lugar, vamos a analizarlo no por orden este apartado, sino que vamos a empezar por el segundo renglón y vemos que estos convenios se firman entre administraciones públicas o sus órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional. Estamos hablando del ámbito internacional. Así que podríamos ponerle al lado que este tipo de convenios son convenios internacionales. Pues hacernos así el truco para diferenciarlos con los otros tres tipos. Así que, ¿qué convenios no están sujetos a este apartado? Pues tres. Los que no constituyan un tratado internacional, es decir, no crea derechos u obligaciones bajo el derecho internacional, ni acuerdo internacional administrativo, tampoco. Estos tipos de acuerdos regulan asuntos administrativos entre entidades públicas internacionales, ni acuerdo internacional no normativo, que son declaraciones de intenciones sin carácter vinculante. Así que todos estos tres convenios no estarían al amparo de este apartado. El resto, pues sí. Así que el resto, por tanto, estará sometido al ordenamiento que dictaminen las partes, las que determinen las partes. Así que estarán sometidos a lo que digan las partes. Así que sin más, queda analizado este artículo 47, artículo sencillo, importante esa diferencia entre convenios y protocolos generales de actuación, también poner una muralla entre los convenios y los contratos y, muy importante, pues saber los tipos de convenios que existen, que son 4. Así que sin más, este artículo sí he podido terminarlo más o menos, seguimos con el resfriado, luchando, a ver si el próximo día ya, pues tengo más energía y mejor voz, porque estoy luchando por no toser. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 48. Un saludo.